Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Bueno, buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses. Como siempre, los jueves tenemos este programa Una Hora con Álvaro Somoza. Bienvenidos a esta nueva edición de este gran programa. Como siempre y con mucha humildad les quiero agradecer por el tiempo que nos dedican viendo nuestro programa. Indiscutiblemente es un honor para nosotros hacerlo. Como ya lo saben, este programa y este esfuerzo se basa en solamente una ley. Y es importante esa ley por la historia reciente de Nicaragua. Decirle a mi audiencia siempre la verdad. Porque la gente lo ha tergiversado, han mentido y eso lo vamos a parar aquí. Por favor, no se olviden de suscribirse al programa. De acuerdo a los expertos, es importantísimo y de verdad que sí. Entonces, por favor, suscríbanse. Nadie sabe que están suscritos y no cuesta nada. Bien, el primer segmento de hoy es titulado O la beben o la derraman. En las pasadas elecciones en Venezuela, con un padrón electoral general de 21 millones de posibles votantes, pero realmente hay que restarle a esos 21 millones, 8 millones que viven en el exterior, algunos exilados y otros por libre deseo. Y a quienes no dejaron votar los venezolanos, quedando un poco más de 14 millones de votantes disponibles a la venta. Se dice que hubo una participación en estas elecciones del 70%, en 30.026 mesas electorales con un promedio de 466 votantes por mesa. El régimen se ha proclamado ganador con el 51.3% y la oposición aduce haber ganado con más del 70%, demostrable con más del 70% de las actas. Y ayer escuché un mensaje que dijo más del 90% de las actas. O sea, que el fraude es más que evidente. Aunque le asignaran al régimen todas las mesas de ese 30% de las actas no entregadas a los testigos todavía, el régimen habría perdido. Estemos claros que de haber votado por lo menos un 20% de esos 8 millones aquí en el exterior, esos hubiesen sumado 1.6 millones de votantes, lo cual quiere decir que son casi el doble de la diferencia con la que el régimen dice haber ganado a la oposición. Estamos claros por qué en el caso de Nicaragua hoy en día el empadronamiento que estamos haciendo en el Partido Liberal es indispensable. Ya entienden la importancia de eso, porque es estos 800 o 900 mil nicaragüenses que han salido desde el 2018 para acá, que no hay récord, porque no los van a dejar querer votar a menos que los empadronemos. De cara a unas futuras elecciones, establezcamos que el correcto uso de un empadronamiento en Venezuela habría tenido la capacidad de establecer una diferencia decisiva en los resultados. Sin embargo, el fraude obvio y burdo es invendible, no se lo pueden vender ni a los venezolanos ni a la comunidad internacional. Solamente 7 países de los obvios aliados, todos zurdos y corruptos, son los únicos que reconocen el triunfo, 7 de la dictadura. Y son todos los que ya sabemos que son sus aliados.
más de 70 países alrededor del mundo no reconocen las elecciones. Algunos piden que recuenten y otros simplemente no reconocen, dicen que ya hubo un fraude. Es más, el cinismo del régimen dictatorial de Maduro, unos días antes se aventuró a pronosticar que obtendría un 51% de los votos. ¿Qué les parece? Se proclamaron ganadores con el 51.3%, demostrando que Houdini, el mago, todavía vive en Venezuela y ahora se llama Madurudini. Muy reconocido como Brutowski, puede sin embargo predecir el futuro. Hasta ahí llega el cinismo del robo. ¿Cómo se dice sarcásticamente que el corrupto Consejo Supremo Electoral de Nicaragua decía en aquellos tiempos, cuando hacíamos las muecas de unas elecciones, previamente a los fraudes que ellos vienen causando desde el 2006, donde todavía no sabemos el resultado del 8% de los votos hasta el día de hoy? Dicen los del Consejo de aquella época, los resultados ya los tenemos, lo que nos atrasa son las elecciones. Esa es la realidad triste. El régimen de Maduro no permitió observación imparcial alguna en estas últimas elecciones. Evidentemente, no les importa las repercusiones que eso causa. Adicionalmente, le negó a la oposición una gran parte de las actas, así como el derecho a estar presente en los conteos de las mesas electorales. De hecho, todo el proceso desde su inicio hasta hace meses está viciado. Estos sátrapas son expertos en fraudes electorales. Tienen que escuchar las palabras del representante ministro del hermano país del Perú ante el Consejo Permanente de la OEA. Creo que sucedió ayer. El fraude está más que calificado, a como lo dijo el reporte del secretario Almagro, y que ya 17 países en esa organización han condenado el proceso electoral como fraudulento. Algunos dicen que es de ingenuos el pensar que el régimen va a ceder a las objeciones civiles, aunque sea de millones que protesten, no van a ceder desmontando el fraude, por lo que le puede pasar en cuanto a las relaciones con muchos países. Ya vimos lo que sucedió hace 4 años y lo puso cuando más de 50 países apoyaron a Guaidó y nada pasó. No hubo consecuencia alguna que pagar. Es más, este torpe y corrupto político de cuarta, Joe Biden, quien es una vergüenza del Partido Demócrata, le levantó las sanciones o algunas de las sanciones a Maduro con la promesa oral que iba a permitir que María Corina corriera para poderle comprar petróleo y así no dar el brazo a torcer del presidente Trump, que tenía razón de perforar aquí en los Estados Unidos y no caer en el chantaje político de países de la OPEP. Todo el acuerdo de Barbados con Venezuela, dirigido por 2 viejos adversarios, Christopher Dodd y Elliot Abrams, Biden lo tiró por la borda. Como resultado, no dejaron correr a María Corina y por supuesto no dejaron observación oficial de las elecciones. Así se las pudo robar. Quiero recordarles algo. En 1960 había un país comunista en Latinoamérica. Por la blandenguería de los demócratas, las malas intenciones de los corruptos y la maldad de los zurdos comunistoides, hoy existen
3 dictaduras brutales, crueles y corruptas en Cuba, Venezuela y Nicaragua, y 4 satélites de la misma calaña en Bolivia, Brasil, México y Colombia. Y solo les pregunto, ¿qué jodido estamos esperando? ¿Qué creen que va a suceder si no despertamos a defender firmemente las democracias de Latinoamérica? ¿Cuáles son las alternativas para la dictadura? Ahorita, ¿qué tiene Venezuela como alternativa? Bueno, por las buenas, Maduro, si fuera sensato, tiene 5 meses hasta enero de 2025, fecha del cambio de mando. En ese tiempo podría preparar el traspaso de mando y su salida para negociar su impunidad, debido a que la mayoría presencia del PSV y aliados en el poder legislativo, que se renovará en 2026, como el resto de poderes del Estado. O sea, él puede salir victorioso sin que lo frieguen. Por las malas, van a decidir continuar reprimiendo a la población y van a cumplir con las amenazas de apresar a los líderes del MUD, de Machado y de González. En esto, uno no sabe cómo saldrán las cosas. Desde una implosión de las fuerzas militares, quienes se pueden juntar con los activistas civiles, causando así una revolución que claramente va a causar la caída del régimen, pero miles de civiles muertos y heridos, aplastando posiblemente la rebelión. Como dije, uno nunca sabe. En este momento es imposible saber. Para finalizar, una vez más, y debido a la temeraria participación en elecciones sin condiciones, tristemente obligan una vez más para que la factura la pague con sangre el pueblo. Escuchen, señores de la OEA, señores de los países que conforman la Unión Europea, señores de todos los países que creen en los procesos democráticos en el resto del mundo. Si seguimos pretendiendo que nada está sucediendo fuera de lo ordinario en Latinoamérica, si no se ponen los pantalones a defender los procesos democráticos, si no se le paran a las barbaries ejecutadas contra las ciudadanías civiles y desarmadas en Latinoamérica, van todos ustedes a terminar aquí algún día, como ya habemos millones en los Estados Unidos exilados por dictaduras de izquierda y nuestros pueblos sometidos a regímenes brutales. No se olviden las muy sencillas pero célebres palabras de Thomas Jefferson. Cuando los gobiernos le temen a la gente, hay libertad. Cuando la gente le teme al gobierno, hay tiranía. No puede haber algo más claro que eso para definir lo que está pasando en Nicaragua, Venezuela y Cuba. Muchísimas gracias por el tiempo de hoy y pidámosle a Dios que saquemos a la dictadura de Maduro de Venezuela para así sacarla de Nicaragua. En nombre de Dios, bendiciones a todos los nicaragüenses y que viva Nicaragua. Muchas gracias. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.